Buenos días, República Dominicana. Gracias por compartir otra vez con nosotros esta hora, sábado de 11 a 12. Reporte especial con Rosendo Tavares, este compromiso que asumimos cada semana de llevarle a usted lo más importante que ha ocurrido en materia de noticias, tanto en el país como en el mundo. Vamos inmediatamente a dar un repaso a los nuevos precios de los combustibles que esta semana han sufrido una leve baja. La gasolina regular, 205 pesos con 10 centavos a partir de la medianoche de este sábado, bajando 2 pesos el galón. La gasolina premium, 225 con 50, baja 1 peso con 80 centavos. El GLP, gas licuado de petróleo, 81 pesos con 70 centavos, bajando 1 peso con 50 centavos el galón. El gas natural que se había mantenido congelado durante mucho tiempo, pues esta semana a partir de la medianoche de este sábado, 30 pesos con 44 centavos el metro cúbico, baja 1 peso. Mientras que el gasoil premium se estará vendiendo a 173,20, bajando 1 peso con 50 centavos, y el gasoil regular 165,20, bajando también 1 peso con 50 centavos. Así que un leve respiro, por lo menos durante esta semana. Nos vamos inmediatamente al contenido noticioso de Reporte Especial con Rosendo Tavares, que como de costumbre iniciamos en el plano internacional. Bien, vamos a iniciar en los Estados Unidos y en lo que ha sido la noticia de toda la semana, tanto en ese país como también ha generado interés a nivel mundial prácticamente, el tema de la fuga, de la escapatoria de dos peligrosos criminales de una prisión de máxima seguridad en el norte del estado de Nueva York. Richard Matt y David Sweet continúan todavía en la huida, ya van 9 días que lograron escapar increíblemente, un escape que según los especialistas puede considerarse como de película, lo que lograron estos dos prisioneros. Más de 400 policías han estado incesantemente en una cacería humana, tanto en las montañas de Nueva York, en toda la zona norte de Nueva York, donde se encuentra pues instalado este penal de máxima seguridad, el Lincoln Correctional Facility, allá en Nueva York, pero también la búsqueda se ha extendido hasta el vecino estado de Vermont. Nueva York y Vermont hacen frontera ahí, en una zona por allá donde Nueva York también pega cerca ahí con Canadá, en el área de Ontario, esa zona por ahí. Y bueno, pues esta búsqueda prácticamente es una cacería humana. No se han escatimado esfuerzos, no se han escatimado recursos técnicos sobre todo para esta persecución, pero hasta el momento el trabajo ha sido infructuoso. Ahí está el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ha estado personalmente muy interesado en ese caso. Y esa que ven ustedes ahí, esa es Joyce Mitchell. Joyce Mitchell ha admitido que colaboró con los dos reclusos, que le facilitó herramientas y que incluso estaba ella dispuesta a servirle de conductor, de chofer, una vez ellos lograran el escape, pues para alejarse de la cárcel, lo cual finalmente, por alguna razón, ella no hizo, o sea, servirle de chofer para alejarlos de la cárcel, pero sí ha admitido que ella, que es una empleada, aunque ya ha sido separada de su puesto, una empleada del área de lavandería de la cárcel, de alguna manera se dejó seducir por uno de los dos reclusos, haciéndole entender que estaba enamorado de ella y ese tipo de recursos, y ella pues se involucró en lo que sería una relación desde el punto de vista sentimental, cuando en realidad se trataba de llevarla hasta el punto en que ella sirviera
como vía para facilitarle esa escapatoria que parece se había estado planificando desde hacía mucho tiempo. Fue un plan muy sofisticado, conforme han dicho las mismas autoridades, y todavía no se explican cómo en realidad pudieron estos dos hombres salir de esa cárcel. Pero continúa la búsqueda, como decíamos, ya más de 400 policías están tras las pistas de estos dos elementos, Richard Matt y David Sweet, quien las autoridades insisten en que se trata de dos hombres muy peligrosos, y le advierte a todos los residentes en la zona donde se presume que podrían estar que tengan mucho cuidado si ven a estos hombres, porque todavía representan un grave peligro de matar a cualquiera en caso de que se vean pues descubiertos. Así que esa es la situación allá en Nueva York. Vamos a seguir también dándole seguimiento porque es una información, es un acontecimiento que desde el punto de vista noticioso ha generado mucho interés. Y bajamos a Cuba, pero en lo que tiene que ver con el mejoramiento de sus relaciones con los Estados Unidos. Esta semana, luego de todas estas reuniones que se han dado y donde ya prácticamente se ha flexibilizado mucho la situación entre Cuba y Estados Unidos desde que hace varios meses Barack Obama, en abril específicamente, Barack Obama y Raúl Castro, pues anunciaran durante la Cumbre de las Américas en Panamá que las relaciones diplomáticas entre ambos países serían restablecidas y que eso significaba pues el inicio de una nueva época en las relaciones bilaterales entre dos países. Bueno, pues esta semana varios senadores en el Congreso de los Estados Unidos, senadores tanto demócratas como republicanos, pues han presentado un proyecto de ley conjunto que aboga porque definitivamente se retire el embargo económico de la isla, que fue impuesto en 1962, y esto pese a que persiste todavía la oposición, sobre todo de sectores ultraconservadores en el Congreso. El acta de comercio con Cuba, Cuba Trade Act, como se le llama a este proyecto de ley, presentado por el senador republicano por Kansas, Jerry Moran, y el senador independiente por Maine, Angus King, facilita las exportaciones de bienes y servicios a Cuba e incluye en sus 4 páginas cláusulas para ganar el apoyo de los conservadores. Por ahora, tanto los negocios que quieren vender sus productos a Cuba como los consumidores que los desean en la isla tendrán que superar varias trabas en un Congreso bajo dominio republicano, aún hostil a la apertura hacia el país caribeño, dice la información que da cuenta de este nuevo esfuerzo en el Congreso de los Estados Unidos. Pero la verdad es que poco a poco sigue avanzando la posibilidad de que Estados Unidos retire finalmente el embargo a Cuba. Pasamos a Colombia. No, pasamos a España, precisamente. El rey Felipe VI, revocando el título de duquesa de Mallorca a su hermana, la infanta Cristina. Sigue la infanta Cristina en desgracia luego de que su esposo, el señor Udagarín, pues se envolviera en esos temas de corrupción que tantos problemas le han generado a toda la monarquía española. El rey le revocó el título de duquesa de Palma de Mallorca a la infanta Cristina. Dice que el revocado, el derecho que tenía la infanta Cristina para utilizar el título de duquesa de Palma de Mallorca. Esto fue mediante un decreto real emitido por el rey y firmado por el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy. El texto del Real Decreto reza: de conformidad con los dispuestos en el artículo 6 del Real Decreto 1368-1987 del 6 de noviembre sobre el régimen de títulos, ese, entre otros argumentos, para finalmente concluir en que la infanta Cristina pues ya no va a poseer más ese título noble.
La infanta está implicada en el caso NOS, en el cual se investiga el desvío de unos 6 millones de euros de fondos públicos procedentes de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia en una operación que tenía que ver también con los negocios de su esposo, el señor Urdagarín, quien está en vías. Cuando este proceso termine, lo más probable es que ese señor también vaya a la cárcel. De España nos vamos a China. En China, cadena perpetua para el tema del combate a la corrupción en China. Ahí nos juegan definitivamente. Y se está cantando ahora cadena perpetua para Xu Yongcan, quien además dirigió durante era el jefe de seguridad de China, seguridad pública de China. Este señor, un funcionario de altísimo nivel, y dirigió también durante años los hilos de la principal petrolera del país, condenado a cadena perpetua por corrupción y filtración de secretos de Estado, según informa la agencia china noticiosa Xinhua. El dictamen judicial convierte a Xu en el funcionario de más alto nivel nunca antes juzgado por la República Popular China desde su fundación en 1949. O sea que en China, no importa lo poderoso que usted sea, el nivel de influencia que usted tenga en el Partido Comunista o el cargo que ocupe, no importa el nivel del cargo que ocupe, si usted metió la pata, usted lo va a pagar, y allí nos juegan. Cuando no le aplican la pena de muerte, por lo menos le aplican la cadena perpetua. Y esto ha venido ocurriendo ya durante un buen tiempo allá en el país asiático. En Bruselas, la cumbre del CELAC, el canciller Andrés Navarro, canciller de la República Dominicana, pues ha estado muy activo en Bruselas. Esta cumbre que se celebró durante los días 10 y 11 del presente mes, por allá anduvo el canciller Andrés Navarro, ahí lo ven ustedes, al lado de Angela Merkel, la canciller alemana, y el señor Tsipras, el nuevo primer ministro de Grecia. Ahí estuvo Andrés Navarro llevando los planteamientos de la República Dominicana en esta cumbre del CELAC. Y ahí tenemos un pequeño reportaje de lo que ocurrió en ese importante evento internacional celebrado en Bruselas, Bélgica, el CELAC, la Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe, fundado en el 2013 en el 2011, a instancias de Hugo Chávez, el entonces presidente de Venezuela, y que se fundó con el propósito de hacerle la contraparte a la Organización de Estados Americanos, la OEA. En principio se creía que era un sueño irrealizable, pero esta entidad ha ido ganando apoyo tanto a nivel de toda la región latinoamericana, y ahora pues esta cumbre que se celebró en Bruselas conjuntamente con la Unión Europea. Vamos a escuchar ahí un pequeño reportaje sobre esta cumbre del CELAC Unión Europea. Parece que el futuro de la CELAC y la Unión Europea pasa por Caracas. Más de 40 jefes de Estado y de Gobierno de dos bloques se reunieron en Bruselas para estrechar lazos políticos y económicos entre dos continentes. El futuro común que buscaban tropezó con diferencias sobre Venezuela. En el caso de Venezuela, hemos rechazado esa orden ejecutiva bajo el absurdo argumento de que Venezuela es una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos. Las conclusiones de las cumbres o de cualquier tipo de reunión donde hay muchas personas pues son lógicamente difíciles de acordar. Manifestado nuestra alegría por el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, pero reiterando que no es ninguna concesión. Falta levantar ese inhumano, cruel bloqueo y absolutamente ilegal. Sí, diferencias, pero hay todavía rayos de esperanza de un futuro común. La voz de Europa fue la misma que la CELAC sobre Cuba. Estados Unidos tiene que poner fin al embargo de la isla. Con el tema de Venezuela, Latinoamérica no tiene la misma visión que Europa con el tema de la situación en Venezuela, pero coincidencia con respecto
a lo que es ya prácticamente un pedimento mundial, en que incluso ha sido ratificado varias veces en las Naciones Unidas, de que debe determinar el embargo económico a Cuba. Durante esa reunión, en los días previos a esa reunión, el canciller de la República Dominicana, Andrés Navarro, aprovechó su presencia en Bruselas para convocar allá a esa capital de Bélgica a todos los embajadores de la República Dominicana en Europa, y con ellos pues habló sobre los cambios, los avances, la transformación de la política exterior de la República Dominicana, y les instruyó a ellos, a los embajadores dominicanos, pues para que multipliquen el mensaje y lleven a sus países pues lo que es la nueva política exterior de la República Dominicana, y sobre todo los pasos de avance que ha experimentado este país con respecto a un plan nacional de derechos humanos, y sobre todo explicar bien lo que ha sido el Plan Nacional de Regularización para extranjeros aquí en la República Dominicana. Otra cosa que le sugirió el canciller Navarro a los embajadores dominicanos en Europa, pues fue lo de que se encarguen de dar protección, que no descuiden los intereses de las comunidades dominicanas en esos países, que se ocupen en todo momento de los problemas de la diáspora dominicana en todos los países de Europa. Hay dominicanos esparcidos por prácticamente Europa entero, y el canciller instruyó a los embajadores sobre lo necesario que es que esa gente reciba la asistencia necesaria por parte de sus representaciones diplomáticas. Ahí el canciller también aprovechó para reunirse con el presidente de Haití, Michel Martelly, y con él discutió todo esto que está ocurriendo entre la República Dominicana y Haití, sobre todo lo que tiene que ver con el plan de regularización, cuyo plazo vence ya el día 17 de este presente mes de junio. A partir de ahí deberá comenzar a producirse una deportación paulatina pero constante de los haitianos residentes ilegalmente en la República Dominicana y que no hayan logrado pues regularizar su situación, y ahí se está entre los dos países tratando de establecer un mecanismo y una agenda de manera tal que lo que va a ocurrir se haga respetando todos los parámetros humanitarios posibles. De Venezuela, bueno, pues de Bruselas bajamos a Venezuela. Ya hablamos de lo que representó el tema de Venezuela en la cumbre del CELAC y la Unión Europea, pero en Venezuela en sentido particular, Felipe González, el expresidente español, estuvo esta semana en Caracas tratando de llamar la atención sobre el tema de los presos políticos en Venezuela, el caso de Leopoldo López, el caso del alcalde Antonio Ledesma. Felipe González hizo esfuerzos por visitar a estos presos, pero el gobierno venezolano no le dio esa oportunidad. Finalmente Felipe González tuvo que abandonar Caracas, se fue hacia Colombia y lo hizo a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que le fue a recoger a Caracas, motivando esto una tensa situación entre Venezuela y Colombia, a tal punto que el gobierno de Nicolás Maduro llamó a consultas al embajador de Colombia en Caracas para que diera una explicación de este comportamiento de su gobierno, pues enviando una nave militar a trasladar desde Caracas hacia Bogotá al expresidente español Felipe González. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, pues dijo que Felipe González prácticamente había salido huyendo y que había salido derrotado de Caracas, mientras que Felipe González desde Colombia le respondió advirtiendo que Venezuela es un país en proceso de destrucción. Y terminamos las internacionales en la Florida con el caso del oftalmólogo, el médico oftalmólogo dominicano Salomón Mergen, que un juez esta semana le concedió la libertad bajo fianza, pero sobre la base de que cumpliera con una serie de requisitos, como entregar todos sus bienes, los de él, los de su esposa, los de sus hijos, y otro requisito que se le puso fue
que el gobierno de la República Dominicana emitiera un documento dando garantías de que si Salomón Mergen se fuga de la Florida y viene a la República Dominicana, bueno, pues que el gobierno dominicano le va a extraditar nuevamente hacia la Florida. Al parecer, el gobierno de la República Dominicana, conforme a informes que han emitido periódicos locales de la Florida, el gobierno dominicano, pues no ha querido emitir ese documento y por tanto, pese a que se autorizó la libertad bajo fianza, Salomón Mergen continúa preso en una cárcel de la Florida. Parece que su caso es tan complicado que no va a poder salir de la cárcel bajo fianza hasta que le toque finalmente ir a juicio para determinar si es culpable o inocente de todos los cargos que se le imputan. Terminamos con el bloque internacional, nos vamos a la pausa y retornamos enseguida. Hay muchas noticias en el plano nacional, sobre todo lo que tiene que ver con reforma constitucional. Bien, señores, finalmente, sin muchos contratiempos, como ya era de esperarse, aprobada la reforma de la Constitución, modificada en su artículo 124, lo que permite, pues ya que el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, si lo desea, pues pueda aspirar a un nuevo periodo presidencial. Con una votación de 181 votos a favor y 39 en contra, pues la Asamblea Nacional Revisora aprobó ayer en segunda lectura la reforma constitucional. Se aprobó con un transitorio, una cláusula transitoria que indica que el presidente actual, el presidente periodo 2012-2016, si decide reelegirse, bueno, pues podrá hacerlo por un periodo más hasta el 2020, pero a partir de 2020 ya no podrá regresar nunca jamás a aspirar a la presidencia de la República, como tampoco a la vicepresidencia de la República. Definitivamente esto ha sido el resultado de una negociación política amplia, que como ya es de amplio conocimiento, pues entre las diferentes fuerzas mayoritarias del país, el Partido de la Liberación Dominicana, en un pacto político, sobre todo con el Partido Revolucionario Dominicano, su histórico archirrival, pero que envolvió también al Partido Reformista Social Cristiano. Vamos a escuchar ahí, pues, la lectura que se dio o la forma en que quedó modificada la Constitución de la República luego de que se llevara a cabo la votación en el día de ayer en el Congreso Nacional, Asamblea Nacional Revisora. Adelante. Transcripción del texto aprobado en segunda lectura. Artículo 124. Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Capítulo 2 de las disposiciones transitorias. 20ª. En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. He concluido, Presidenta. Bien, podríamos decir que ha sido la reforma constitucional que se ha logrado en los últimos tiempos, que se ha logrado con mayor facilidad en la República Dominicana, producto de este pacto político inesperado
En principio se entendía que iba a ser un proceso tumultuoso cuando se presentó la situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana, donde aparentemente el expresidente de la República, líder de un sector amplio del Partido de la Liberación Dominicana, al parecer iba a presentar batalla al presidente Danilo Medina. Leonel pronunció un discurso bastante ácido que prácticamente estaba trazando la raya de pizarro entre los dos sectores en el PLD, pero de manera sorpresiva y pocas horas después, Leonel estaba dando un cambio de dirección rotundo y estaba pues en una negociación con Danilo Medina apoyando también la reforma constitucional. Por eso todo el Congreso PLDista, senadores y diputados, votaron a favor de la reforma de la misma manera en que lo hicieron en su totalidad los diputados del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Reformista Social Cristiano. Hubo oposición, pero oposición mínima, como ustedes podrán ver. En la segunda lectura se manifestó esa oposición en términos de unos 39 votos en contra. En la primera lectura fueron 38 votos en contra. O sea que aprobada por una mayoría absoluta, una mayoría arrolladora, esta reforma de la Constitución que le da al presidente Danilo Medina, aunque él todavía no ha hablado de ese tema, pero si quiere hacerlo, si lo desea, podrá presentarse y aspirar a un nuevo periodo presidencial. Yo creo que este acuerdo político que se ha producido, si es que en realidad tiene el propósito que en principio se ha dicho, de que la idea es conformar un gobierno de unidad nacional, un gobierno que pueda forjar un plan para conducir este país hacia mejores situaciones. Si eso fuera así, bueno, pues bienvenido este acuerdo. Si el propósito ha sido simplemente desde el punto de vista político para repartirse cargos, para asegurar posiciones en el Congreso y en los ayuntamientos, entonces el país en un determinado momento le pasará factura a los líderes de estos partidos políticos. Pero mientras tanto, aprobada de manera legítima, porque hay que decirlo, de manera legítima, por las vías legales, aprobada la reforma de la Constitución de la República, modificada en su artículo 124, que permite el establecimiento de 2 periodos consecutivos para un presidente y nunca jamás. No podrá volver a aspirar ni siquiera a la vicepresidencia de la República otra vez. Nos vamos a la pausa y retornamos enseguida con otros temas en el plano nacional. Bien, señores, continuamos. Esa reforma de la que hablamos, pues no se aprobó sin algunas quejas. Legisladores del Partido Revolucionario Moderno, tanto en la primera como en la segunda lectura, estuvieron insistiendo en que hubo supuesta compra de conciencia de que algunos legisladores recibieron dinero para aprobar esa reforma, incluso llevaron hasta una querella frente a la Procuraduría General de la República solicitando una investigación. La Procuraduría respondió que no se iba a dejar manipular con ese tema, que eso era un asunto meramente político. Ayer otra vez, durante la reunión de la Asamblea Nacional, la sesión de la Asamblea Nacional Revisora, el PRM volvió a repetir ese argumento y generó ahí una situación un tanto discordante. Las discusiones se calentaron durante la sesión de ayer, pero finalmente, cuando se llamó a cierre de debates, ahí vimos a un diputado del PRM, diputado Isidro Infante de La Vega, que se amordazó con una cinta negra en la boca y estaba solicitando que se le permitiera la palabra, pero la presidenta del Senado y de la Asamblea Revisora, Cristina Lizardo, cerró los debates y se pasó a aprobar o a desaprobar
todas las mociones que se presentaron hasta que finalmente se dio el voto sobre el tema de la reforma y fue aprobado por mayoría. El PRM también, que a propósito, su candidato presidencial, Luis Abinader, va a ser proclamado durante el día de mañana, un acto que será incluso supervisado por la Junta Central Electoral. Ahí está Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM, que sigue recibiendo Luis Abinader el apoyo de dirigentes, de militantes del Partido Revolucionario Dominicano, que disgustados por la transacción política que ha hecho Miguel Vargas Maldonado, este acuerdo que se está gestando, porque hay que decir que el supuesto acuerdo todavía el país no lo conoce. Sí se sabe que hay una negociación política, pero estos partidos todavía no han firmado frente a la nación el susodicho acuerdo, ni tampoco se conocen exactamente cuáles son los términos del mismo. Todo lo que hay hasta ahora es tras bastidores, es especulación, aunque en los próximos días ya podríamos tener una visión más clara de qué es lo que exactamente está ocurriendo con ese tema. Se supone también que en los próximos días, en las próximas horas, el presidente de la República, Danilo Medina, pues luego de que se proclame, hoy sábado se está proclamando la nueva Constitución reformada, y a partir de ese momento, en cualquiera de estos días, estaría apareciendo ante el país el presidente Danilo Medina para explicar toda esta negociación política y para dejar claro si va efectivamente a aspirar a un nuevo periodo presidencial, cosa que prácticamente nadie pone en duda. Hay que decir que algunos dirigentes del PRD, como hemos estado afirmando, han comenzado a emigrar hacia el Partido Revolucionario Moderno. La semana pasada lo hizo Aníbal Belliar, el secretario de organización, lo hicieron algunos alcaldes PRDistas que se han ido también a militar al lado de Luis Abinader, pero esta semana, el pasado jueves, firmó con el Partido Revolucionario Moderno el que era el presidente del comité del distrito del PRD y 2 veces candidato a síndico en la capital de esa organización política, Alfredo Pacheco, quien dijo que argumentó para irse al PRM que esta negociación encaminada por Miguel Vargas con el Partido de la Liberación Dominicana es una negociación antihistórica que no se correspondía bajo ninguna circunstancia con lo que han sido pues los principios del PRDismo, y por eso Alfredo Pacheco se va también al lado de Luis Abinader. La figura de Alfredo Pacheco, hay que decirlo, está muy mermada ahora mismo. No es el mismo dirigente político brilloso de años atrás, cuando llegó a ocupar, por ejemplo, hasta la presidencia de la Cámara de Diputados. Los conflictos internos del Partido Revolucionario Dominicano han mermado el liderazgo de muchos dirigentes, incluyendo al de Alfredo Pacheco, que se veía como una de las figuras emergentes de más posibilidades en el Partido Revolucionario Dominicano. Y a propósito de partidos y de elecciones, la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta, tomó una decisión esta semana. Pospusieron la reestructuración de las juntas electorales municipales, provinciales y las juntas electorales también en el exterior. Esto ante esta situación política que se ha presentado con el acuerdo, el gran acuerdo entre los 3 principales partidos del país. Según el informe que tenemos, la Junta tomó esa decisión a petición de su presidente, Roberto Rosario Márquez, a la espera de que se reestructure todo el nuevo ambiente político de manera tal que el Partido Revolucionario Moderno pueda tener también participación en la reestructuración de esas juntas electorales que funcionan en los diferentes municipios del país y en el exterior. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, actualmente en una junta donde el presidente de la junta es del PLD, por lo regular el secretario ejecutivo es o del PLD o del Partido Reformista, en otros lugares el presidente es del Partido Reformista y el secretario es del PLD y así. Pero ¿qué pasa? Que al darse este acuerdo entre los 3 partidos principales,
PLD, PRD, Reformista, ahora sucedería que todas las juntas quedarían en manos del bloque que conforman esas tres organizaciones, y entonces el Pleno de la Junta ha entendido que en aras de la transparencia y de garantizar la equidad hay que replantear todo de manera tal que el PRM también tenga participación en esas juntas electorales. Así que no se ha fijado fecha fija, ese es un proceso que deberá realizarse más adelante y que lógicamente deberá ocurrir con tiempo prudente antes de las elecciones. Y terminamos, señores, con el asesinato en la cárcel de Monte Plata de un señor de nombre José Miguel Rodríguez Almontes, mejor conocido como Job, ese que ven ustedes ahí. ¿Quién era Job? Era porque fue asesinado en la cárcel de Monte Plata el día de ayer, según un informe de la Policía Nacional o del Departamento Nacional de Prisiones. Cayó abatido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata. Señalado este señor, repetimos, José Miguel Rodríguez Almonte, mejor conocido como Job, señalado como el jefe de la banda de sicarios que estuvo al servicio del capo boricua José David Figueroa Agosto y que desde la cárcel estaba dirigiendo una red de delincuentes, de asaltantes que se vinculan incluso con la reciente muerte del periodista Blas Olivo el pasado día 12 de abril. Dice que la muerte se produjo alrededor del mediodía de ayer viernes durante un enfrentamiento entre el recluso y agentes de la seguridad del penal, quienes acudieron a su celda a realizar una requisa porque tenían informes de que este señor tenía en su poder algunas armas de fuego y, según versiones de las autoridades, recibió a los agentes a tiro. Estos los enfrentaron y le dieron muerte. Esa es la versión que dan las autoridades. Pero, en definitiva, cae en el mismo penal donde se encontraba recluido cumpliendo una condena de 30 años, José Miguel Rodríguez Almontes, Job, quien fuera uno de los capos al servicio de José David Figueroa Agosto y que inexplicablemente, conforme lo afirmara la misma policía la semana pasada, desde la cárcel dirigía una red de delincuentes que se dedicaba a practicar asaltos, robos y asesinatos en todo el territorio nacional. Terminamos por el día de hoy. Las gracias por haber estado una vez más con nosotros, recordando que hoy se va a proclamar la nueva Constitución reformada en su artículo 124, que abre las puertas para que Danilo Medina, el presidente actual de la República Dominicana, pueda aspirar a un nuevo periodo presidencial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, periodismo al más alto nivel. Buenas tardes y nos vemos el próximo sábado.